Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca hablar de lucha libre y hoy ¡viva la raza! Así soy latino. Hoy vamos a hablar de Eddie Guerrero, el papito, el papi, el luchador que marcó una época. Aunque no me gusta hablar del término, y muchos sabéis, sobre todo los que escuchéis los lunes historia, no me gusta hablar del término latino. Hoy lo voy a mencionar porque es conocido también, fue conocido en WWE como el Latino Hit. Entonces, aunque no nos gusta mucho ese término, pues usar se usa. Entonces, lo voy a usar, ¿vale? No os pido me voy a comer mis propios sapos, pero es que se lo ha conocido a mucho de su carrera al propio Eddie Guerrero, una leyenda. Eddie Guerrero, por cierto, aquí voy a Eddie Guerrero, luchador hispanoamericano, de ascendencia hispanoamericana, mexicana, pero no es mexicano. Aquí, porque ni nació en México, porque nació en Estados Unidos, ni tuvo la nacionalidad mexicana, ¿vale? Para que lo tengamos claras las cosas, que este es un tipo de Rey Misterio que se le mete a veces en los listados de mejor luchadores mexicanos y yo digo, ¿what? ¿Sabes? Que sí, que luchó en algún territorio de México, que muy poquito, porque luchó muy poquito, porque no le dio tiempo, enseguida despegó, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, voy a repasar un poquito su carrera, incluso sus familiares también, y luego tocaremos el final de su carrera, su muerte, que es lo que un poquito ha marcado su leyenda, y el que esos luchadores que pasa con Eddie Guerrero, pasa con Owen Hart, muertes trágicas con Chris Benoit, que es una muerte mucho más trágica que estas dos que he dicho por motivos evidentes, pero la muerte de Eddie Guerrero marcó mucho en la lucha libre. Pues Eddie Guerrero era de una familia de luchadores, porque su padre es el gran Gory Guerrero, una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana. Este sí lo podía poner yo perfectamente en un top 10 de mejores luchadores mexicanos de la historia, porque es una auténtica leyenda. Os recuerdo que Gory Guerrero estuvo en la lucha de retiro del Santo. Iba a decir casi el hijo del Santo. No, en esta, pues no sé, como mucho podría estar Dominic Mysterio y tal, pero en esa lucha estuvo el Gory Guerrero, estuvo junto al hijo del junto al Santo, estuvo junto a luchadores como el Solitario, otros luchadores, auténticas leyendas que estuvieron ahí junto a Huracán Ramírez, ahí en esa última lucha del Santo, pues ahí estuvo Gory Guerrero. Es decir, que ahí Gory Guerrero estaba bastante destruido, ¿vale? Pero fueron como sus últimos años, ¿vale? Gory Guerrero ha sido creador de movimientos como la Gory Bond, la Gory Guerrero, muchos movimientos, muchas llaves, mucho tal, y luego sus hijos, prácticamente todos sus hijos fueron luchadores. Tenemos a Chavo Guerrero, que Chavo Guerrero no hay que confundir, ¿vale? Chavo Guerrero, Chavo Guerrero, el que luego yo he podido ver en España luchando, que es el sobrino de Eddie Guerrero y nieto de Gory Guerrero. Aquí os tendría que hacer un dibujito de árbol genealógico, ¿vale? Está el Chavo Guerrero original, Chavo Senior, que llegó a estar en WWE, pero ya estaba semi-retirado. Luego estaba Mondo Guerrero, otro luchador también. Todos estos destacaron sobre todo en el territorio de Texas y en el territorio de México, para que lo tengáis en cuenta. Y luego Héctor Guerrero. Héctor Guerrero para mí es de los más importantes, porque Héctor Guerrero estuvo de comentarista hispano en TNA, para que os fijéis. Y en WCW creo que también estuvo. O sea, estuvo de comentarista hispano, ahí poniendo sus comentarios en español. Algún día hablaremos de los comentarios en español de las distintas empresas que ha habido en la historia. Eso os daría para muchos podcasts, pero ahí estuvo Héctor Guerrero. Y luego Eddie Guerrero. Eddie Guerrero empieza prácticamente su carrera en los 80, principio de los 90 y tal. Es cuando ya empieza a destacar. Le ficha, por ejemplo... A ver, tiene alguna lucha, yo lo he podido rescatar, tiene alguna aparición en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero muy poquitas. Enseguida AAA se crea y le fichan, y se va a AAA, donde forma un equipo con Love Machine, formando combates contra Blue Panther, el Hijo del Santo, Octagón, auténticos combatazos en esa época. Y encima, y Eddie Guerrero, enseguida estos luchadores, a ver, pasa normalmente hoy en día, si eres bueno, enseguida vas a despegar, y con este hombre pasó enseguida. Se fue del AAA, enseguida le fichó la ECW, ahí tenéis combates y podéis verlo contra Dean Malenko, contra el propio Rey Misterio. Es que esta camada de luchadores, contra Chris Benoit también. Y curiosidad, esto no lo sabe mucha gente, Eddie Guerrero
cogió el personaje que han cogido muchos luchadores mexicanos en la historia. Está el personaje, muchos conocidos de Tiger Mask, ¿no? Pues hay un personaje que se llama Black Tiger, que lo han usado en México y luego en Japón. Y Eddie Guerrero tuvo su carrera en Japón. Y yo creo que es de esta camada, hay quien lo mete a veces con Rey Mysterio. Pero Rey Mysterio, la diferencia con luchadores como Chris Jericho, Eddie Guerrero, el propio Chris Benoit, Dean Malenko, otros, es que estos luchadores sí fueron a Japón. Porque llegó a ser campeón, ganó torneos, estuvo por ahí, tuvo giras en Japón. Es que en esa época podías tú luchar en ECW, porque ECW era una empresa, bueno, que pegaba sus primeros inicios y tal, pero no te pagaba lo suficiente, entonces te tenías que ir a otras empresas, a México, a Japón, y Eddie Guerrero empezó a destacar en auténticos combatazos muy buenos, Yo creo que sus mejores combates, para mí, están en Japón, en ECW, en VCW alguno, y bueno, habría que ver, hay alguna cosa bastante buena que ahora, por eso también yo cuando os traigo a este tipo de luchadores también os traigo sus mejores luchas. Entonces, por ejemplo, Eddie Guerrero cuando ya se fue a VCW, pues si no habéis visto su lucha contra Rey Mysterio en Hollywood Hard, no sé qué hacéis, o sea, está en YouTube, está en la WWE Network, creo, bueno, ya no existe la WWE Network, pero en Netflix, os lo podéis descargar por ahí con un parche en el ojo, o sea, es un combatazo auténtico brutal. Y los combates que tuvo Eddie Guerrero contra el Chris Benoit, porque fue una amistad que tuvieron este grupito de luchadores. Se dicen muchas veces los radicales de Eddie Guerrero, Chris Benoit, Dean Malenko y demás, y Perry Saturn, que también estaba por ahí, pero también estaban luchadores como Rey Mysterio y Chris Jericho y algún otro, algún otro también hicieron su tal. Es recordar que Owen Hart también, algo de amistad, porque también hizo giras un poco antes, pero en Japón y México, y como que les abrió el camino y bueno, tuvo esos lazos de unión. Pero enseguida Eddie Guerrero, tanto en VCW, donde tuvo muchos combatazos y tal, tuvo muchos combates, pero a diferencia, por ejemplo, de Chris Jericho y Chris Benoit, que Chris Benoit llegó a ser campeón mundial, Eddie Guerrero ganó campeonatos de Estados Unidos, ganó de televisión, ganó cosas, tuvo su protagonismo y tal, pero es cuando ya se va a WWE con este grupo de los radicales, con Chris Benoit, con Perry Saturn y con Dean Malenko, en este grupo que era brutal, en el que debutaron en la empresa, pues ahí es donde empieza a tener su protagonismo. Primero eso, tendría una especie de amor, rivalidad con Chyna, con esta luchadora, y luego ya después de tener ese amor-odio, y ahí empezó a destacar en su carrera. He de decir que en estos primeros inicios hay como un corte en su etapa en WWE, porque le despiden por el tema de sustancias, digamos, droguitas, marihuana y demás. Y porque él tuvo un tema de sus adicciones. Hay una promo mucho más posterior con Brock Lesnar en el año 2004, en el que habla un poquito de todo el tema de adicciones y de todo eso, y abre un poquito su corazón y tal. Pues él se despidió, estuvo unos meses fuera en las independientes, y podemos ver gracias a esos combates como él, hay gente que dice, uy, me hubiera molado ver un CM Punk contra Eddie Guerrero, y yo, si lo puedes ver, si está en YouTube, lo puedes ver ese combate, incluso contra AJ Styles, o sea, tuvo una época en las independientes de a lo mejor meses, porque luego enseguida WWE le fichó y volvió. Pero tuvo una época que dices, madre mía, la madre que me parió, que combatazos. El propio Rey Mysterio, que en esa época estaba también en las independientes, sin máscara, y tuvo una época muy buena. Y ya WWE vio eso, que por cierto, eso ya le sirvió para poner un poco en el radar a CM Punk, pero recordemos que a CM Punk hasta prácticamente 2005-2006 ya no le fichan, pero le pusieron en el radar. Y ya Eddie Guerrero se queda en WWE unos años, bueno, ya hasta el final de su carrera y su vida. Pues está ahí, hace equipo de parejas con Chavo Guerrero, tiene rivalidades con gente, es que tiene rivalidades con el propio Chris Benoit, con Rhino, con Tajiri, con varias rivalidades, es campeón de Estados Unidos, contra Ed, varias rivalidades muy buenas, contra Kurt Angle y tal, tiene muy buenas, contra John Cena llegó a luchar también, y luego, en el año 2004, ya tiene ese apogeo, porque, claro, eso para WWE, que ahora lo vemos que cada vez, si os fijáis en el roster actual de WWE, tiene un montón de luchadores, tanto de México como de otros países de Hispanoamérica, incluso de España. Esto no parece, eso entonces no es casualidad. De España ya tenemos dos luchadores, uno es Action y otro es Zozaya. Aquí no sabemos dónde está, pero no sabemos dónde está aquí, pero bueno.
Pero a esos dos luchadores, para que veáis cómo actualmente WWE intenta coger luchadores de prácticamente todos los sitios. Sobre todo, saben que el mercado de Hispanoamérica, el mercado latino te atrae a muchísima gente. Entonces, para que veáis todo eso, la importancia que tiene. Entonces, Eddie Guerrero en esa época lo tenían que explotar. Era pues junto a Rey Mysterio, que luego Rey Mysterio, por cosas de la vida, explota más tarde. Pero Eddie Guerrero ya era mayorcito cuando ya se fijan en él y le eligen para ir a WrestleMania. Va a WrestleMania como campeón. Recordemos, en No Way Out le gana el campeonato mundial a Brock Lesnar. Cuando Brock Lesnar recibe un speed de Goldberg. Algún día dedicaré un podcast por favor, que nadie diga que Goldberg es luchador de lucha libre. Que mira que yo a Bret Hart le tengo una tirria, no por como lucha, de mis luchadores favoritos, pero como persona y tal. Pero en Goldberg yo creo que tiene algo de razón, porque cuando todo el mundo se queja de Goldberg, pues eso, gracias a esa ayuda de Goldberg, pues ganó el campeonato mundial. No estuvo mucho tiempo de campeón mundial. A ver, tiene un reinado corto pero intenso, porque defiende el campeonato en WrestleMania contra Kurt Angle. Después hay ese abrazo que, si lo buscáis, es difícil encontrar con Chris Benoit, sobre todo por lo que pasó posteriormente con Chris Benoit. Ese abrazo histórico de los dos luchadores campeones. Y ese abrazo, y luego tiene defensas contra JBL, contra otros luchadores, lo acaba perdiendo contra JBL, pero es un muy buen reinado. Y luego para prácticamente tendría un reinado de parejas, bueno, tuvo varios, pero el reinado de parejas con Rey Mysterio, muy buena rivalidad también que luego tuvo con el propio Rey Mysterio. Tuvieron un combate por la custodia del hijo de Rey Mysterio. Es que esto es bastante curioso. Dominic Mysterio, que era el luchador de WWE, que cuando estáis escuchando esto, no es campeón intercontinental, porque lo ha seleccionado hace poco, lo ha perdido ante John Cena, y es mega campeón de AAA, pero a saber, a lo mejor cuando suba esto, no es campeón de ningún campeonato, es campeón de alguno, lo ha recuperado, no sé, no sé decir, pero Dominic Mysterio, que ahora es luchador, en esa época era un niño, literal, y lucharon Rey Mysterio contra y Eddie Guerrero por la custodia del niño en un combate de escaleras en SummerSlam de 2005. Pues sí, esto es así, estos combates por la custodia de un hijo en WWE. Y que por cierto, ahí también participó Vicky Guerrero, la esposa de Eddie Guerrero, que luego, también esto lo tengo que comentar, ha sido manager de SmackDown, ha estado por ahí, también ha estado en Elite Wrestling, pero ha tenido menos protagonismo en SmackDown. Luego, cuando ya falleció Eddie Guerrero y le dieron protagonismo, pues llegó a tener una relación amorosa en la ficción, por supuesto, con Ed, tuvo sus cosas, también con Dolph Ziggler, el famoso excuse me, que la gente le ponía histérica, gritaba de la rabia, pero me encantaba cómo lo hacía la mujer. A mí me gusta, alguna vez os traeré aquí manager de las distintas marcas y de luchadores. Me gusta mucho Vicky Guerrero. Después de esa rivalidad con Rey Mysterio, en la que Eddie Guerrero es heel, tiene una rivalidad en la que vuelve a ser un poquito face con Batista por el campeonato mundial de peso pesado, en la que casi muchos pensamos que podía ser campeón mundial, y ahí un poquito, aquí va a ser un poco de What If también, pero él tiene ese acercamiento a ser face otra vez y va a ir a Survivor Series. Ganó el combate, su último combate fue contra Mr. Kennedy. Una de sus cosas icónicas, aparte de otros movimientos, era cuando cogía una silla, se la daba al rival, él se tiraba al suelo y ganaba el combate por descalificación, pensando el árbitro obviamente que el otro le había metido un sillazo. Eran uno de sus movimientos icónicos de listo, de pillo, ese movimiento que tenía Eddie Guerrero. Pues justo después, y aquí llegamos a su trágico final, Eddie Guerrero se lo encuentran en un hotel que le ha dado un infarto. Cuando prácticamente ya le encuentran, tiene vida pero muy poquito, no pueden hacer prácticamente nada por él, que ha fallecido. Entonces fallece de manera súbita, se le hace un Raw especial, un SmackDown, con combates espectaculares, como por ejemplo, si os digo que hay un Shelton Benjamin contra Shawn Michaels, hay un Shelton Benjamin contra Rey Mysterio, combates muy históricos, un Chavo Guerrero
contra Triple H y tal, se dieron los mejores combates y momentos. Big Showman, que verdad, llorando por la muerte de Eddie Guerrero, Chris Benoit. Es que esto lo cuento un poquito en el podcast de Chris Benoit, pero la muerte de Eddie Guerrero a Chris Benoit le dejó esa semilla, le dejó esa cosa ahí, y que hizo luego parte de lo que luego pasó, pero es que fue una muerte súbita y que marcó a muchos luchadores, a mucha gente del mundillo. Se echó la culpa a los esteroides, pero no se sabe. Él fue más tema cardíaco, y que claro, él había consumido esteroides y otras sustancias, pero la había dejado hace tiempo, pero sí puede ser que lo arrastrara. Pero es que el tema cardíaco y los luchadores, os haré algún día un podcast sobre cardiología y luchadores, como es algo que muchos luchadores o tienen problemas cuando ya dejan de luchar o durante su vida como luchador, o fallecen de temas cardíacos. Es que te miras y el porcentaje de luchadores que fallecen por tema cardíaco es que es alarmante, ¿eh? Y algunos incluso dentro del ring, como el caso de Misawa. Pues eso, Eddie Guerrero deja un vacío bastante fuerte con su muerte. Luego se ha dicho que él probablemente iba a ganar el Royal Rumble, o sea, el Rumble que gana Rey Mysterio. Lo gana en homenaje a Eddie Guerrero, pero también lo gana porque se lo iban a dar casi seguro a Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, lo que no está claro contra quién se iba a enfrentar. Si iba a ser un combate contra Kurt Angle otra vez, pero está claro, obviamente no se sabe muy bien lo que iba a pasar. O Eddie Guerrero iba a ganar en Royal Rumble, a Batista iba como campeón otra vez, o ganaba el Rumble. Hay varias teorías, pero estaba muy claro que Eddie Guerrero iba a ganar el campeonato mundial, iba a tener sus años de protagonismo, ya era bastante mayor, o sea, ya tenía sus años, iba a tener probablemente, se iba a retirar en WWE, o iba a hacer como hizo más tarde Rey Mysterio. Yo no descarto que hubiese tenido en las indies o en otras empresas, en TNA, en New Japan, en otras empresas, no descarto que hubiese tenido, incluso si hubiese llegado, imaginaos en Lucha Underground, como estuvo en su día Rey Mysterio y otros, pues no descarto un último round, pero bueno, ese vacío que deja Eddie Guerrero, ese luchador, el humor que tenía en sus promos, cuando entraba con su coche, es que es todo lo destacable que tenía Eddie Guerrero, y es que es de esos luchadores que no le caía prácticamente a nadie mal, porque tenía un carisma, un todo, y fuera del personaje y otras cosas, incluso cuando era heel, todo el mundo le quería, y era un luchador que se hacía querer. Entonces fue ese primer pilar, yo creo, del ring, en el ring del movimiento hispanoamericano, el movimiento también latino heel, ahí, y fue gracias a él, pues luego gente como Rey Mysterio, gente como Alberto del Río, gente como Sin Cara, que aunque lo de Sin Cara mejor no lo vamos a tener en cuenta, pero gente como Sin Cara, como Pentacero Miedo, como Rey Fénix, como tantos luchadores hispanoamericanos y latinos, que gracias a ese primero que hizo Eddie Guerrero, pues abrió el camino y fue bastante importante. Entonces, viva la raza, viva Eddie Guerrero, este pequeño homenaje a Eddie Guerrero, gran luchador, mejor persona, y tengamos en cuenta eso. Para ver cómo es la vida de un luchador, que aunque dentro del ring es que sufren muchísimo. Yo cada vez que escucho a la gente decir que no se pegan de verdad, y ves todo cómo tenía el cuerpo, como tal, machacado Eddie Guerrero, aparte del tema de las pastillas, pues por otras cosas también lo tenía machacado. Entonces es bastante duro este deporte espectáculo, así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.